Hola, buenas tardes a todos. Hoy nos encontramos nuevamente en Webinarios Hammurabi para hablar un poco sobre derecho penal y violencia de género, un tema sumamente importante y que se ve intensificado en estos tiempos de cuarentena que estamos atravesando. Para ello convocamos a la doctora Lucila Larrandar, con mucho gusto la recibimos y damos comienzo al seminario. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Buenas tardes, muy bien, gracias. Bueno, si le parece bien, vamos a comenzar la charla, ¿sí? Muy bien, cuando Bárbaro. ustedes Adelante. digan. Adelante. Muy bien, en primer lugar, quiero rendir un homenaje a un jurista que ha fallecido hace pocas horas, que es el doctor Julio Mayer, que ha sido uno de los juristas más importantes que ha defendido consecuentemente los principios de la democracia, de la justicia y del Estado de Derecho. Lamentamos su muerte, pero va a continuar con todo lo que ha enseñado y lo que ha escrito sobre este tema. Y ahora vamos a empezar entonces con mi contribución a la perspectiva de género en el derecho penal. En los últimos años ha sido frecuente encontrar en el derecho comparado delitos o agravantes de pena que circunscriben al sujeto pasivo, es decir, se refieren a las mujeres como víctimas. Se trata de nuevas figuras delictivas destinadas a tutelar de forma específica a las mujeres frente a comportamientos que suponen discriminación de género. En general, estos tipos penales recogen hechos violentos de los que son víctimas las mujeres, precisamente por ser mujeres y que abarcan desde el maltrato físico o psíquico en una pareja hasta el feminicidio, figura de la que vamos a hablar más adelante y que está un poco de moda. A la teoría feminista se debe el mérito de definir la violencia de género en términos estructurales, como un problema vinculado a la forma no equitativa en que se ha construido en la sociedad las relaciones entre los sexos, es decir, un problema de discriminación derivado de la posición subordinada y dependiente que el patriarcado ha reservado a las mujeres, limitándoles en sus posibilidades de autonomía. Ninguna norma penal puede considerarse adecuada si no consigue controlar de un modo significativo las conductas que prohíbe. Y para medir esta eficacia necesaria en la prevención, en el ámbito de la violencia de género, es muy frecuente que se acuda al número de denuncias y de condenas para valorar el éxito de la intervención punitiva. Entonces, cuanto más denuncias y condenas hay, pareciera que el derecho penal cumple la función preventiva que se busca. Pero si lo que nos estamos preguntando es por la eficacia real de las figuras penales en términos que se refieren al género, ¿no? En términos de reducción de delitos, nos dicen muy poco las cifras. Es decir, los datos no nos dicen si hay menos violencia de género que antes. La única información que se extrae de esas cifras es que hay una mayor judicialización de la violencia de género. Pero no hay ninguna razón para pensar que el aumento de denuncias o de condenas esté haciendo disminuir realmente el número de agresiones contra las mujeres. Por lo menos no se ha investigado tampoco. La doctrina penal concede legitimidad al uso de las penas cuando se trata de proteger derechos fundamentales. Por eso, el derecho penal debe actuar cuando una mujer es víctima de agresiones por parte de su pareja o en cualquier contexto de violencia de género, que impliquen, siempre que impliquen, un menoscabo significativo de bienes esenciales como la vida, la salud físico-psíquica o la libertad en sus distintas manifestaciones. Pero nada de esto conduce todavía
a la necesidad de crear delitos específicos para proteger a las mujeres. Antes de plantearnos esta alternativa, es necesario preguntarse por qué no son suficientes los delitos comunes con los que cuenta la mayoría de los códigos penales para tutelar los bienes jurídicos que se comprometen en la violencia de género. La respuesta no es fácil, porque no hay ningún código penal o sistema jurídico que no contemple, es decir, todos contemplan los delitos de homicidio, lesiones, violación, detención ilegal, malos tratos, por citar solo algunos. Lo que pasa en realidad es que el problema de fondo está en otro lado. No es la carencia de figuras delictivas lo que explica que las mujeres hayan estado históricamente mal protegidas por el sistema penal. El auténtico problema reside en que los mismos prejuicios y estereotipos que dan lugar a la violencia de género forman parte también del sistema desde el cual se pretende erradicarla, es decir, desde el sistema penal. Se propugnan y muchas veces se sancionan leyes en las que se imponen penas mayores a determinados delitos cuando la víctima es mujer, lo que podría violar el principio de igualdad, al considerar más grave lesionar los derechos de la mujer que los del hombre. Hay que preguntarse si es razonablemente desigual el atentado contra la integridad física de la mujer por el hecho de serlo, no teniendo fundamento considerar de mayor rango la salud y la integridad física de la mujer, porque es igual como bien jurídico al hombre. Y la frecuencia de los delitos con víctimas femeninas revela un problema social en el que hay que intervenir de muchas maneras, pero no puede llevar una discriminación de la protección penal en función de la protección penal de los derechos en función del género. Esto violaría el principio de igualdad. En realidad es discriminatorio tomar en cuenta el género. Hay características que no pueden tomarse en cuenta ni en los tipos ni en los procedimientos desde el derecho penal y que deben ser iguales para todos. Sí deben tomarse en cuenta al momento de graduar la pena, es decir, cuando se llega a un veredicto de culpabilidad y se tiene que medir la pena, como circunstancias, esta situación de género como circunstancias que hacen a la mayor culpabilidad. Y aquellos jueces o juezas que no lo hacen, lo omiten no porque no esté en la ley, sino por las pautas culturales machistas introyectadas y vigentes en la sociedad, las que no modifica la ley penal. Zaffaroni señala que la sociedad de comunicación tiene el mérito de poner en descubierto situaciones que permanecían normalizadas, como los abusos sexuales de niños y de mujeres, o la explotación de situaciones de superioridad laboral, funcional, etc. Y dice Zaffaroni, la respuesta de los operadores políticos para renormalizar estas situaciones sin resolver el problema son leyes penales que crean tipos insólitos, a lo que habría que crear, que además no modifican la situación. Pero lo que me parece más preocupante es la existencia de un enfoque de género que propugne ampliar el poder punitivo del Estado con el argumento de tutelar mejor a la mujer, o bien con el fin alucinado de bajar los niveles de violencia doméstica, que hay que aclararlo, existen no solo en el ámbito familiar, sino también en el ámbito social hay violencia, y también en el ejercicio del poder penal hay violencia. En cuanto a la relación entre el género y el derecho, se ha observado que en el derecho las mujeres aparecen como tales, pero en determinados roles, es decir, predominantemente como esposas o como madres. En caso contrario, quedan incluidas en los tipos comunes, es decir, dentro de la categoría de individuo, persona, ciudadano,
etcétera, que traen los códigos y que comprende ambos géneros. A lo largo de la historia, tenemos que tener en cuenta esto, a lo largo de la historia, la participación masculina ha sido mayoritaria en la escritura del derecho y en la aplicación del derecho, siempre con cargos ocupados mayoritariamente por hombres. Y también las leyes son aplicadas y ponderadas por poderes judiciales cuyos máximos cargos son mayoritariamente ocupados por varones y en el que lentamente están apareciendo las mujeres. Pero además hay que agregar que la presencia femenina no es garantía de mayor sensibilidad a la discriminación de género. Los jueces y juezas también son formados, todos somos formados en una cultura determinada, con normas sociales, entre las que se encuentran los prejuicios, roles y reparto de poder entre los sexos, y que se toma como normales. Al escribir una ley o al aplicarla a través de una sentencia, estos seres humanos no se abstraen de la formación que tuvieron toda su vida. ¿Qué figuras, si nos preguntamos, cuál es el modelo de mujer objeto de tutela penal y qué figuras emplean la palabra mujer y en qué rol? En realidad, en la disposición del Código Penal hay dos roles, de los cuales específicamente se ocupan de la mujer. El rol de madre, que está en figuras en las cuales es víctima o en figuras en las cuales es autora del delito. Y el rol sexual. Pero no se tutela la libertad sexual, sino lo que se llama en los códigos la honestidad. Siempre se la ve aparecer como esposa, madre, hermana, descendiente, es decir, como componente de la familia, en su rol dependiente. Por ejemplo, en el código nuestro, que es de 1921, antes de las reformas últimas de las cuales después nos referiremos, cuando el código establecía que cuando la condena es de hasta 6 meses, podían ser detenidas en sus propias casas las mujeres honestas, no las mujeres en general, sino las mujeres honestas. En el adulterio, que hoy está derogado, había diferencias de acuerdo al género. La mujer se la reprimía como adúltera cuando tenía una sola relación adúltera. Y al marido se lo sancionaba, decía el código, cuando tuviera manceba dentro o fuera de la casa conjugal. Es decir, requería una situación de permanencia en la relación adúltera. En el infanticidio, que hoy está derogado, había una pena de hasta 3 años para la madre que para ocultar su deshonra, matara a su hijo durante el nacimiento. Acá era evidente que no se protegía la vida, sino la honra en el plano sexual, puesto que de no mediar tal causa, se trata de un homicidio agravado que tiene prisión perpetua. Es el filicidio, ¿no es cierto? La misma atenuante se hacía extensiva a los parientes de la mujer, es decir, al padres, hermanos, marido, hijo, cuando fueran para ocultar la deshonra de la hija, hermana, esposo o madre de la mujer. Es decir, también se extendía a los parientes. La figura del abandono de personas, también hoy derogado, se atenuaba con pena mucho menor cuando el abandono fuera de un menor de 3 días que no estuviera inscrito en el registro civil y fuera para salvar el honor propio o de la esposa, madre, hija o hermana. Mientras que en el delito de aborto, que tenía hasta 4 años, una pena grave dentro de todas estas, se la reprimía
cuando causare su aborto o diera consentimiento para que otro se lo causara. Entonces, si analizamos estas disposiciones hasta por el monte de la pena, vemos que la tutela de la vida quedaba descartada en la sola comparación entre la punición del aborto y la del infanticidio o abandono por causa de honor. Es decir, si la mujer consentía el aborto, se la sancionaba con pena de 1 a 4 años. Y la punición del infanticidio o del abandono por causa de honor. Pero si la mujer consentía el aborto, mejor dicho, no abortaba, no consentía el aborto, y en vez esperaba que el niño naciera y lo mataba, siempre que no lo hubiera inscripto, tenía una pena máxima de 3 años, es decir, tenía menos pena que si el hijo no nacía por aborto. Era más grave decidir no ser madre que serlo y matar o abandonar al niño. Esto revela claramente que ni la vida ni la mujer son el real objeto de protección cuando las atenuantes del homicidio y del abandono se extienden a los parientes, cuando es para salvar la honra de la mujer con la que se tira el parentesco. El tema de la maternidad no querida se lee en clave de honor familiar, de revelación de una conducta desviada, en el sentido de que trasciende una conducta sexual fuera de los cánones del orden familiar. Además, tenemos que tener en cuenta que en estos casos de delitos contra las mujeres, es decir, violación, estupro, rapto, abuso deshonesto, de una mujer soltera, el autor quedaba exento de pena si se casaba con la víctima. Decía el código, después de restituida a las casas de sus padres u otro lugar seguro. Es decir, si se casaba, no había existido el delito. Esto revela el verdadero contenido, ¿no es cierto? En algunos enfoques que analizan la relación entre violencia doméstica y sistema de justicia penal, se privilegian normalmente las posibles o deseables modalidades de intervención del sistema, dando descontado que es pertinente su aplicación. Y lo primero que habría que estudiar es si es pertinente o no darlo por pertinente. En este tema también otro peligro es que se propugnan normas de excepción que presentan óbices constitucionales, es decir, que violan la Constitución. Por ejemplo, se propone una mayor intervención en el domicilio, no necesitar orden de allanamiento, es decir, una serie de circunstancias que tampoco hacen bajar la violencia. Además, el término violencia no es definido claramente en las disposiciones penales. Esta indefinición lleva a una confusión que conduce a conclusiones teóricas inválidas. Es decir, se habla en general de violencia, maltrato, violencia directa, indirecta, violencia ambiental, escolar, etc. Pero queda sin definir la naturaleza de la violencia a que se hace referencia. Si se trata de un brote agresivo en un conflicto puntual de pareja o se trata de una manifestación duradera de una situación de opresión y dominación. Está claro que el concepto de violencia de género hace referencia a relaciones de poder, pero sería absurdo deducir de ahí que cada golpe, cada insulto, cada amenaza deben realizarse con el ánimo de dominar a la mujer.
nos conduce a camino, esto es transitar por un camino equivocado. Lo determinante no son los motivos que llevan al autor a ejercer violencia en un momento concreto, sino el hecho de utilizarla, la violencia, como una forma de relacionarse con su pareja, desarrollando una pauta de conducta que tiene que ver con relaciones de dominio y subordinación entre los sexos. La vía penal debiera ser una respuesta proporcional a la gravedad de la ofensa, sin incluir ningún plus de protección por el hecho de ser mujer. No tiene ningún fundamento ese plus de protección cuando se trata de agresiones ocasionales. La realidad es muy distinta cuando existe un clima de violencia sistemática y persistente que sitúa a la mujer en una posición de riesgo para su integridad personal. Tampoco hay que plantearla siempre como víctima. Se plantean dudas razonables. Vamos a formularnos algunas preguntas. ¿Por qué esa tutela reforzada no se ha dirigido a los casos más graves de violencia continuada, en las cuales la posición de desventaja y sometimiento de la mujer parece evidente? No se sabe. ¿Por qué presumir que todas las mujeres carecen de recursos distintos del derecho penal, jurídicos o no, para hacer frente a un acto de violencia episódico? ¿Por qué presumir de cualquier mujer la vulnerabilidad y no la autonomía para manejarse y decidir conforme a sus intereses? ¿Por qué ese empeño de la ley por infantilizar a la mujer sometiéndola a restricciones más propias de menores e incapaces? Es decir, se parte del rol de la debilidad intrínseca de la mujer. Por eso no hay igualdad y por eso se la tiene que tutelar como a los niños. La reivindicación de los derechos de la mujer pasa por otro lado, por reconocerle la dignidad, que no sea discriminada, y reconocerle la facultad de poder decidir de acuerdo a sus propios intereses. La mujer no es un niño. La mujer tiene los mismos derechos que el hombre, pero ha sido tratada en una sociedad que piensa que es como un niño. Incluso en los delitos contra la libertad sexual hay estudios feministas que han detectado estereotipos con respecto a las víctimas de delitos sexuales. Estereotipos que subsisten cuando llegan a la justicia, que es: las mujeres son las que provocan. Otro estereotipo sería: las mujeres dicen no cuando quieren decir sí. Otro es: si se relajan les gusta. Otra consideración es: las mujeres decentes que están en su casa con su marido no son violadas. Otro es: no es un delito tan grave. Y por último, hay una consideración que dice que es necesario protegerse contra las mujeres de las falsas denuncias, porque pueden ser por venganza, despecho, pueden ser mentiras o preconstituir prueba para un futuro juicio civil. Estas son las consideraciones que están en el plano de los delitos sexuales con respecto a las víctimas mujeres. Por supuesto no corresponden a la realidad, ¿no? Son estereotipos. Y por eso que no hay tantas denuncias y que muchas mujeres no van al sistema penal a denunciar. Además se requiere la demostración, la violación, por ejemplo, del uso de fuerza contra el agresor, etc. Hay una autora, Silvia Schechter, que dice muy bien lo siguiente, que es muy ilustrativo. Bajo las reglas del derecho, las víctimas de robos o asaltos no necesitan probar que se resistieron o que no consintieron
o que el acto fue cometido con suficiente fuerza para superar su voluntad, porque la ley presume que es altamente improbable que la gente se desprenda de su dinero voluntariamente y que la gente no se somete voluntariamente a sufrir daños. Pero con las víctimas de la violación se necesitan probar estos requisitos, porque el derecho usualmente no ha sido capaz de distinguir satisfactoriamente un acto de agresión sexual forzada, porque, dice esta autora, no ha escuchado la voz de las mujeres. Decíamos al principio que la parte de delitos contra lo que se llamaba honestidad sexual fueron modificados. La discusión hasta ese momento, hasta que se modifica, estaba centrada en el concepto de violencia, en la necesidad de resistencia de la víctima y en el concepto de acceso carnal, que era como se definía tener una relación sexual. Al punto, se consideraba esto torcidamente, digamos, que la doctrina tradicional, por ejemplo, Núñez y Soler, consideraba que el delito de violación no podía ser cometido por el esposo, alegando para ello una obligación de los cónyuges de mantener relaciones sexuales provenientes del derecho del Código Civil. Por lo cual planteaban que la mujer puede ser forzada por el marido a tener relaciones. Tal exclusión, aclaremos, no proviene de la letra de la ley. No se exceptúa al marido. En la reforma del Código, en estos delitos que se llaman ahora contra la integridad sexual, y que fue apoyado por parte importante del movimiento feminista, no se incluyó entre las agravantes al cónyuge, a otros parientes sí, pero al cónyuge no. Tampoco se aclaró que el cónyuge podía ser autor de la violencia sexual. No se aclaró expresamente, con lo cual seguimos en la misma discusión que en la época de Solar o de Núñez. Las acciones típicas ahora en los delitos contra la integridad sexual es el abuso sexual. Dice, el que abusare sexualmente. Se trata de un concepto indeterminado, abuso, que no define ninguna conducta concreta, que objetivamente pueda ser percibida como abusiva. Por ende, que tanto el abuso como el contenido sexual, en muchos casos depende de los conceptos y del enfoque subjetivo de quien aplica la ley o del intérprete. La falta de consentimiento libre también es impreciso. Se prevén como agravantes, lo que quiero mostrar es la imprecisión de los términos, ¿no? Se prevén como agravantes cuando el abuso sexual por su duración o las circunstancias de realización configuraran un sometimiento gravemente ultrajante para la víctima. La reforma ha reiterado la acción del código anterior, que es tener acceso carnal. Pero la modificación más importante en este punto del código de la reforma fue que aclaró otra discusión, además de la anterior, doctrinaria y jurisprudencial, acerca si el acceso comprendía también la vía bucal, o si tenía que ser vaginal o anal.
Y había dos interpretaciones, una amplia y otra restrictiva. La amplia comprendía por cualquier vía y la restrictiva solo por vía vaginal y como mucho por vía anal. Ahora se aclaró, porque la ley dice que puede ser por vía anal, vaginal o oral, y que no solamente es introducir partes del cuerpo o introducir el pene, sino que también puede ser introducción de objetos o partes del cuerpo por vía vaginal o anal. Respecto al abuso gravemente ultrajante, tenemos que ver, y cualquiera de nosotros podemos opinar distinto, dice por su duración o circunstancia de realización, hubiera configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima. Esto no describe ninguna acción empíricamente demostrable. Abarca cualquier conducta que pueda merecer de modo impredecible para el autor, para el agresor, un juicio axiológico, depende solamente de un juicio axiológico posterior, no sujeto a comprobación alguna respecto de si es o no verdadero, porque no describen actos concretos. Por el contrario, alcanzaría a cualquier acto que a juicio de un tercero, es decir, el que lo va a valorar después, aparezca como lo que él considere un acto que provoque sometimiento gravemente ultrajante. Sometimiento sexual grave, ultrajante, no determina ninguna conducta concreta de la cual se pueda predicar antes si es verdad o falsedad, si es típica o es atípica. De manera que se ha creado un tipo penal que está al borde de la inconstitucionalidad. Quiero vigilar bien el tiempo para no ocupar más. Debido a ello se dice que muchas veces lo que se vulnera es el principio de tipicidad por la imprecisión verdadera de estos términos, ¿no? La ley penal tiene que dar, por principio constitucional, términos claros y descripción de conductas, no valoraciones. Y esta ley lo único que hace son valoraciones. Y ahora nos preguntamos por el feminicidio. ¿Por qué surgió? Nunca existió el feminicidio. Es decir, el homicidio estaba agravado cuando se trataba de un parentesco y varios agravantes más, pero no en función del sujeto pasivo. Esta reforma fue incorporada, el agravante de femicidio para el homicidio, o sea, de que la persona víctima fuera mujer, en el año 2012. Y dice, quien matara a una mujer cuando el hecho fuera perpetrado por un hombre y mediante violencia de género. Se lo ha calificado como un tipo agravado de homicidio especial impropio, calificado por el género del autor, cuya perfección típica requeriría las siguientes circunstancias: que el autor sea hombre, que la víctima sea mujer, que el agresor haya matado a la víctima por pertenecer al género femenino y que el homicidio se haya perpetrado en un contexto de violencia de género. Si el homicidio ocurriera en el marco de una relación conyugal o de pareja, el delito solo podrá configurar femicidio si la muerte se produce en el contexto de violencia de género y por pertenecer la mujer al sexo femenino. De no darse estas conductas,
esa conducta de matar al cónyuge o a quien se ha tenido relación de pareja es un homicidio agravado en función del código anterior, es decir, por el vínculo con la víctima, siempre fue agravado. Ahora se llama, incluso en los medios de comunicación, femicidio, cualquier homicidio de una mujer, y no es así. Solo puede ser cometido por un hombre, víctima mujer, violencia de género. Esto se ha criticado porque el hecho de que solo un hombre pueda ser el autor y solo una mujer pueda ser víctima es una forma, se dice, de derecho penal de autor que está prohibida constitucionalmente, en la medida en que el femicidio solo puede ser cometido por un hombre, constituyendo discriminación, además, contra los hombres y no encontrando fundamento del agravante. ¿Por qué se castiga más? Y acá volvemos al peligro de que se castigue más por considerar débil y vulnerable a la mujer. Y seguimos con el estereotipo de mujer anterior, la mujer niña, la mujer débil. Y además, en todos los, incluso en los países que hace mucho tiempo que tienen la figura de femicidio, se ha comprobado que la aparición de esta figura no ha contribuido en términos concretos a erradicar este fenómeno de la violencia. Muchos problemas se encuentran no en que no haya una figura específica, sino en el tipo de consideraciones, como decíamos antes, de los organismos policiales y judiciales, de quienes aplican la ley, con respecto a estos delitos contra la integridad sexual. Para encarar, yo digo que tenemos que empezar a dejar de un lado el enfoque meramente penal como sector del feminismo plantea, como si el derecho penal acabara con la violencia de género. Recordemos que el tema drogas, se aumentaron las penas, las agravantes, todo, y por otro lado, esto por un lado, y por el otro lado siguió subiendo el comercio, el consumo. Es decir, la vía penal no es adecuada para determinados problemas. Tenemos que encarar un modelo alternativo. Debemos tener presente, en primer lugar, que la penalización hasta ahora no ha sido efectiva. Lo más importante es que se acompañe la sanción de cualquier ley de recursos territoriales que puedan efectivizar la aplicación de la ley. Y en primer lugar, concretar el acceso a la justicia por parte de las mujeres, sin los cuales los derechos quedan huérfanos y son solo meras declaraciones abstractas. Cualquier modelo que se proponga necesita efectivizar la participación de las mujeres en su reclamo y proporcionarle todos los recursos para esto. Es necesario, antes de continuar proponiendo y sancionando leyes criminalizadoras, evaluar las reformas hasta ahora. Solo después de un diagnóstico se podrá recomenzar con modificaciones legislativas, sacando algunas figuras que se puso, modificando otras, propugnando otras, previa investigación de esto, de qué pasó hasta ahora, ¿no es cierto? Y solo la vía penal para aquellos casos en que se parezca necesaria. Y también debe encararse no solo la ley penal, sino la modificación de prácticas existentes en la judicatura y en los operadores cuando esto parezca adecuado. Dejemos de discutir la vía penal, veamos en qué pocos casos puede ayudar y discutamos las mejores medidas para erradicar la violencia de género que proviene precisamente de una situación discriminatoria de la mujer que la considera débil, vulnerable e incapaz de defender sus derechos. Gracias.
creo que ocupé el tiempo, ¿no?, que me habían asignado. Sí, perfecto, doctora. Bueno, si le parece bien, habilitamos el espacio para las preguntas. No sé si Muy alguno de los bien. participantes de esta charla quiere formular alguna pregunta a la doctora Larrandar, lo puede hacer a través de los comentarios. Participaron muchas personas, doctora, y tiene saludos desde todas partes del país, de Tierra del Fuego, de La Plata, desde La Rioja también, así que bueno, y también muchos saludos afectuosos de gente que ha cursado con usted en distintas universidades. Bueno, gracias. Así que desde Chacabuco también. Y acá Belén nos pregunta, ¿qué opina de la ideología de género? De la ideología, no Ideología entiendo. de género. No entiendo. ¿Qué opina ¿Qué de opina la? de la ideología de género? No sé qué se refiere a ideología de género, no entiendo. Del enfoque de género. No Sí, debe entiendo la ser del enfoque pregunta. de Por la favor, que ideología me de género. reformule, porque no entiendo a qué se refiere con ideología de género. Bueno, le vamos a pedir entonces a Belén que reformule. Mientras tanto, Erika pregunta, ¿la denuncia de violencia de género es por vía penal? Me- Penal, sí. Pero previamente a que haya alguna lesión a un bien jurídico, es decir, que sea lesionada o asesinada, ¿no es cierto?, puede recurrir eh, para prevenir las conductas a las organizaciones que haya en la sociedad. Esto hay que desarrollarlo más. Si la mujer tiene territorialmente lugares adecuados donde recurrir, que haya psicólogos, asistentes sociales o trabajador social, etcétera, en el cual pueda prevenirse, no discutimos más las vías penales. Lo que queremos es que no haya ni una menos. Para que no haya ni una menos hay que prevenir. No sé si está claro. Perfecto, O si me perfecto. pregunto. Lo que Y pasa es que con esta virtualidad, yo estoy acostumbrada a las charlas donde uno está con los oyentes y entonces yo le contesto y él me dice, no, no, pero yo le quería preguntar esto. Esto virtual soy vieja, yo soy del siglo XX, ¿no? Soy no, discépolo. no se preocupe, todos nos estamos Estoy muy ayornando acostumbrada en a esta la cuestión situación. presencial, ¿eh? Estoy muy acostumbrada a la cuestión presencial. No, Por no, no eso pasa me hacen nada. una pregunta. Pero Estamos cualquier cosa todos que me hagan me vuelven a acostumbrándonos. preguntar. ¿Cómo? Que estamos todos acostumbrándonos a esta nueva modalidad Sí, que nos sí. toca en este momento. De Así un que, lado es bueno en el sentido de que pueden participar gente que vive por ahí en el interior, o oír charlas de algún profesor del interior desde Buenos Aires, que si tiene que transportarse no puede realizarse, claro, digamos. claro, En ese sentido exacto, es una ventaja. exacto. Bueno, entonces si le parece bien, cerramos la charla. Siguen llegando saludos muy afectuosos para usted, así que le agradecemos muchísimo por haber participado de este espacio de webinarios Hammurabi y también le agradecemos a todos aquellos que participaron. Así que, bueno, Bueno, doctora, yo les quiero saludar a todos los que participaron de la charla y agradecerles la atención. bueno. Por supuesto, a ustedes también, Anabela. Muchísimas gracias, doctora. Le mando un cariño grande y a todos los que participaron, bueno, los esperamos en los próximos webinarios. Gracias, hasta luego. Hasta luego.